Familia Legado, bienvenidos una vez más a nuestros New Life, bienvenidos a estos podcasts. Le damos gracias a Dios por un día más donde sus misericordias se renuevan, donde su amor, su favor están sobre nuestras vidas de continuo. Le damos gracias a Dios por este espacio donde podemos predicar juntos su palabra, pero también le damos gracias a Dios porque ya estamos llegando a la conclusión, al final de todos estos mensajes referentes a Gálatas capítulo 5, donde hemos estado hablando de cada uno de los gajos del fruto del Espíritu. Hoy nos corresponde el último de ellos. Según la Nueva Versión Internacional, es el dominio propio. Hace poco estuvimos predicando un mensaje acerca de esto, profundizando mucho respecto al tema. Si no lo has escuchado, pégate una pasada por YouTube y podrás ver y escuchar este mensaje, pero eso no significa que hoy no vayamos a profundizar bastante y edificarnos con uno de los gajos más importantes. Recordemos que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, es aquel cuyo corazón es gobernado y habitado por el Espíritu de Dios, pero además es dirigido por Dios en las decisiones que toma, en la manera en que piensa, en la manera en que habla, en que escucha, en cómo se relaciona con las demás personas, cómo obramos en secreto y en público. Los resultados, las consecuencias son la evidencia de si es realmente el Espíritu de Dios quien está gobernando y dirigiendo nuestras vidas. Según Gálatas capítulo 5, el dominio propio hace parte de los gajos del fruto del Espíritu. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante tener dominio propio? Dominio propio algunos lo denominan como el autocontrol, pero dominio propio no es solo la capacidad de dominarse o de controlarse uno mismo, porque entendamos que somos débiles y que realmente dentro de nuestra naturaleza realmente muchas veces fallamos, tropezamos, caemos una y otra vez con la misma piedra precisamente porque carecemos de dominio propio. Carecemos de esto porque el Espíritu de Dios no está siendo alimentado constantemente, porque nuestro espíritu, quiero decir, no está siendo alimentado. Y no es el Espíritu Santo de Dios que gobierna en nosotros, sino que nos dejamos dominar por los deseos de la carne, nos dejamos dominar y fallamos y fallamos. Pero cuando es Dios quien dirige, quien gobierna un corazón, el dominio propio aflora. El dominio propio es evidente y no es solo el autocontrol, no es esto, realmente es la capacidad de pensar antes de actuar. Ahora miremos qué nos dice el libro de Primera de Pedro capítulo 5, versos del 8 al 11, porque es de vital importancia que como cristianos, como hijos e hijas de Dios, haya en nosotros dominio propio. Dice el versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Qué increíble, qué especial, qué edificante que la palabra de Dios involucre la importancia del dominio propio con una realidad constante, y es que Satanás, es que el diablo, es que nuestro enemigo constantemente está dando vueltas y está mirando a quién puede lastimar, a quién puede hacer daño. La Escritura dice a quién devorar. Satanás, el diablo, el padre de mentira, constantemente está al acecho, viendo a aquellos, y permítanme el término que voy a usar, que muchas veces es utilizado para referirse a personas que creen que son cristianas pero no lo son, aquellos crispetos, aquellos falsos creyentes que creen que solo por entrar a una iglesia o por a veces escuchar un poco de música cristiana ya somos creyentes, pero realmente no son vidas dirigidas por Dios. Realmente la palabra de Dios no gobierna sus mentes y corazones. A estas personas, esta clase de personas son aquellas las que Satanás vive constantemente devorando. Dentro de este mismo versículo es increíble cómo comienza diciéndonos la importancia de que haya una práctica constante referente al dominio propio. Debemos ser cristianos que nos dediquemos a la práctica de esto. Tener la capacidad de morir a nosotros, de que no nos domine nuestra carne
y que no estemos expuestos para que no sea Satanás quien gane no solo la pulseada, sino la guerra y la batalla en nuestras vidas. Por eso Dios nos dice en el versículo 9, resístanlo, manteniéndose firmes, y escucha esto familia, en la fe. Resistir a Satanás no es hacer confesiones positivas en la Biblia. Resistir a Satanás ni siquiera será o funcionará poner un poco de canciones cristianas, levantar las manos e incluso ponernos a orar cuando hay una fe que literalmente es un bebé espiritual que no se ha alimentado. Cuando hay una fe que está por el piso, cuando hay una fe que no ha sido fortalecida, que no ha sido edificada, cuando no hemos pasado, no hemos dedicado el tiempo de nuestra vida a conocer a Dios, no habrá un desarrollo del dominio propio, no habrá una práctica del mismo y Satanás nos reducirá a un bocado. No tendremos la capacidad de resistirlo, pero ¿cómo la palabra de Dios nos dice que debemos resistir al enemigo? Estando firmes en la fe. ¿Qué significa estar firmes en la fe? Sino buscar a Dios constantemente. ¿Qué significa estar firmes en la fe? Si no es que otros pensamientos, otras filosofías o incluso las emociones o los deseos de la carne nos lleven a pecar. Hay una fe firme cuando hay un corazón dedicado a vivir y a hacer todo aquello que Dios nos ha llamado a hacer a través de su palabra. Cuando hay un corazón dispuesto a vivir de esta manera, hay una fe firme. Cuando hay un corazón dispuesto a vivir de esta manera, hay dominio propio. Cuando hay un corazón dispuesto a vivir, como dice la Escritura, hay un corazón que está siendo gobernado, dirigido y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora el versículo 9 nos dice que debemos resistir al enemigo estando firmes, entendiendo y sabiendo que hay hermanos en todo el mundo que están soportando la misma clase de sufrimientos. Una de las estrategias de Satanás es llevarnos a pensar y a creer que somos los únicos. A veces deseamos tener la vida que otros tienen. Uy, mira ese líder, mira ese pastor, se ve tan inmaculado, tan puro, tan único, no le pasa nada. Mentira. Entre más te consagres a Dios, más daño querrá hacerte el enemigo, pero menos poder tendrá y menos efectividad, porque será Dios y es Dios quien blinda y rodea como un escudo a aquellos que son sus hijos. Pero para aquellos que viven una fe aparente, con una fe que es literalmente un cristal, serán devorados por Satanás, porque carecen de dominio propio, porque carecen de fe. Pero mira cómo concluye el versículo 10 y 11. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios está afirmando una vez más que nuestra vida será una vida de pruebas, de adversidades, de dificultades, de sufrimientos por momentos. Y dice, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria eterna en Cristo, los restaurará. Y mira esto, y quiero que abraces esta palabra, Él te hará fuerte, firme y estable. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y esto forma parte de practicar el dominio propio, de tener una fe firme. No podemos esperar hallar el poder y la capacidad de vencer si no es en Cristo Jesús, porque solo en Él y solo por Él seremos fuertes. Su palabra dice, y Él los restaurará y los hará fuertes. Tu fuerza está en el Señor. Tu firmeza para no caer y no pecar está en el Señor. Tu estabilidad está en el Señor. Dice la palabra, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Y hoy vivimos en un mundo y en una sociedad totalmente desestabilizada, siendo devorada por el enemigo constantemente, porque no hay una fe firme, porque no hay dominio propio. Por eso es tan importante que un remanente se disponga a vivir conforme a la palabra de Dios y otros puedan ver que no nos domina
el mundo, no nos domina Satanás, no nos domina la carne, sino que es Cristo Jesús, su Santo Espíritu gobernando, siendo el dueño de nuestros corazones y haciéndonos fuertes, firmes y estables. Cuando los demás vean esto en nosotros, también alabarán al Padre, también reconocerán al Señor. Porque Dios nos llamó a ser la luz y la sal de la tierra. Familia, si este mensaje ha bendecido tu vida, te invitamos a que puedas compartirlo, puedas bendecir otras vidas. Fuimos llamados a propagar, a sembrar el mensaje del Evangelio en este mundo que tanto necesita conocer la verdad que nos hace libres, la verdad que nos hace capaces, la verdad que nos hace fuertes, firmes y estables. Recuerda que fuimos llamados a hacer influencia y a dejar un legado. Dios te bendiga.